Buenas, esta van a hacer una serie de videos sobre el tema de impulso y cantidad de movimiento en cuerpos rígidos. Entonces, veamos que ahora vamos a pasar más que todo a la parte angular. ¿Qué vamos a tener acá? Veamos que este es el problema 19-12 que nos dice lo siguiente, que tenemos un rollo de papel de 40 kilogramos que reposa, bueno, se apoya sobre una pared con un coeficiente de fricción de 0.2, que se le aplica una fuerza P igual a 40 newtons. Es aplicada en uno de los extremos del papel. Entonces se nos pide determinar la velocidad angular cuando el rollo, cuando hayan pasado 6 segundos desde el reposo. Debemos ignorar la masa del rollo que se pierde por ser desarrollado. Y tenemos que tomar en cuenta que el radio de giro del rollo de papel es de 80 milímetros. Desde acá, recordemos que ya con cuerpos rígidos, podemos que tengamos una geometría compleja, un cuerpo complejo, entonces no vamos a ponernos a calcular momentos de inercia, entonces la manera más rápida es que nos den el radio de giro y podemos calcular el momento de inercia del sistema como I es igual al radio de giro al cuadrado por la masa, digamos que nos dan que el radio de giro es de 0.08, esto hay que pasarlo a metros, es preferible que se trabaje en metros o en pies, cuando se trata en su variante del sistema inglés, por la masa que es de 40. Eso nos da que el momento de inercia de nuestro sistema es de 0.256 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ya con esto veamos que podemos hacer un diagrama. Bueno, recordemos que nosotros tenemos la siguiente ecuación, que es H1 más todas las sumatorias de fuerzas impulsivas es igual a la cantidad de inercia, 2. La cantidad de movimiento lineal. ¿Qué vamos a tener acá? Vemos que de la parte lineal, nosotros podemos irnos por tanto el eje X como el eje Y. Entonces, veamos qué tenemos acá, veamos que partimos del reposo, entonces la primera parte es 0, más todas las fuerzas impulsivas teniendo a T como igual a 6 segundos. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Vemos que tenemos el peso, tenemos la fuerza P, tenemos también la fuerza normal que ejerce la pared sobre el rollo, tenemos una fuerza de fricción que se opone al movimiento de la barra del sistema, y también tenemos una fuerza que nos ejerce la barra B, BO. Y eso que nos da como resultado que nuestra barra, nuestro rollo de papel tiene una velocidad angular. Entonces vemos que sería alfa y por omega. Vemos que en este caso nuestro rollo se está desenrollando, es decir, va a tener una velocidad angular, pero no va a tener una velocidad lineal en su centro de masa, porque vemos que no se va a desplazar. Imaginémonos el caso en que estamos desarrollando un papel higiénico que esté reposado en la pared, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? En la parte lineal, vamos que partimos del reposo. Bueno, hagámoslo primero para X. Vamos a decir que la dirección derecha es la positiva. Es que hemos hecho 1X es igual a la sumatoria de todas las fuerzas impulsivas en X. Es igual a la cantidad de movimiento lineal en X en 2. Bueno, final. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Veamos que tenemos que partimos del reposo. Entonces, este término se nos hace 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Vemos que tenemos la normal, que es positiva, actúa por T, menos la componente en X, o bueno, sí, horizontal de la fuerza de la barra, que sería 5 treceavos
de la magnitud por t. Y esto va a ser igual a 0 porque veamos que en x no se va a mover, no vamos a tener movimiento en x. No vamos a tener una velocidad en x. Entonces de acá podemos sustituir rápidamente que sería, vemos que t tenemos en ambos términos. Entonces podríamos decir que n es igual a 5 tercios, treceavos, perdón, de la fuerza de la barra. Y aquí está nuestra primera ecuación. Entonces, más bien, ahora podemos irnos a la parte de y, igual a la dirección positiva hacia arriba. Entonces, igual la cantidad de movimiento lineal en y, más todas las fuerzas impulsivas en y, es igual a la cantidad de movimiento lineal en y. Entonces, vemos que, ¿qué fuerzas tenemos acá? Tendríamos P, tendríamos el peso, tendríamos la componente vertical de la fuerza de la barra y la fuerza de fricción. Entonces aquí todos los términos igual. Vemos que partimos de reposo y vemos que en este caso el rollo se está desenrollando. ¿Eso qué implica? Que el centro de masa de nuestra barra no va a tener movimiento, no va a tener velocidad. Entonces este término también se nos hace cero. Imagínense en el movimiento que ustedes hagan un rollo de papel esté reposado contra una pared, entonces empiecen a estirar este extremo y empiezan a sacar el papel. El cuerpo se va a quedar ahí, pero va a tener una velocidad angular, pero no va a tener una velocidad en su centro de masa. Es decir, va a tener una rotación, pero no va a tener una traslación. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Veamos que tendríamos la fuerza P por T y la componente positiva, bueno, vertical de FBO por T igualmente. Tenemos menos el peso por T, menos la fuerza de fricción por T. Vemos que todos los términos tienen T, entonces podemos eliminarlos. Entonces tendríamos que sería T, EP más 12 treceavos de FBO, menos el peso, menos la fuerza de fricción. Veamos que tanto este término como este término ya los tenemos. Esperemos obtener una ecuación em, para obtener tanto la fuerza de la barra como la normal. Y son términos que vamos, bueno, necesitamos más que todo la fuerza normal. E. Ok, sí, necesitamos la fuerza normal para obtener la fuerza de fricción para la parte angular. Desde acá vemos que sería 40 por 9.81 más 12 treceavos menos de, bueno, de FBO menos el peso que sería más bien esto sería 40, nada más. Más bien que sería 40 por 9.81 menos la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción es de 0.2 por N, porque recordemos que la fuerza de fricción está definida como el coeficiente de fricción por la normal. Entonces sería 5 tercios, treceavos, perdón, por FBO, y esto es igual a 0. Entonces de estos términos de acá, los que serían 40 menos 40 por 9.81, eso nos da menos 352.4, 12 treceavos y con respecto a FEO tendremos que sería más 11 treceavos de FBO, eso es igual a 0.
Entonces F2 sería un segundo. Ok, aquí hay un pequeño error. Veamos que nuestra barra, bueno, nuestro rollo más bien se desenrolla y tiene un movimiento en este sentido. Entonces, más bien la fuerza de fricción va a actuar en dirección contraria, va a actuar hacia arriba. Entonces, ya con esto, pero igual se mantiene este igual de ATK, pero aquí más bien sería más 0.02 por 5 treceavos, más bien nos da que esto sería 3 entre 13, esto sería 1, porque 0.2 por 5 entre 13 nos da un treceavo. Entonces, un treceavo más 12 treceavos nos da 13 treceavos, lo que corresponde a 1. Más bien, nuestra fuerza de la barra da como resultado 352,4 newtons. Entonces, de aquí ya podemos obtener la fuerza de la normal, que sería 5 treceavos de 352,4. Es de que la fuerza normal es de 135,54 newtons. Entonces, de acá podemos pasar a la parte angular. ¿Qué tenemos en la parte angular? Veamos qué sería. Si lo hacemos con respecto del centro, no tendríamos que tomar en cuenta el vector, bueno, no, solo tenemos que tomar en cuenta el efecto que tiene la fuerza de fricción y la fuerza P. Porque vemos que tanto el peso como la fuerza de la barra actúan sobre nuestro eje de rotación o nuestro punto de análisis, que en este caso sería O. Entonces, vamos que tenemos aquí, que sería L1 más la sumatoria de todos los momentos impulsivos de T1, T2, es igual a la cantidad de movimiento angular, 2. Entonces, partimos de reposo, este es 0. Entonces, ¿qué momentos impulsivos tenemos acá? Veamos qué serían. Vemos que el momento P sería P por T por R. Bueno, más bien P por R por T, porque tenemos que tomarlo como momentos. Disculpe. Entonces sería P por R por T. Disculpas. Lo mismo para la fuerza de fricción. Pero vemos que la fuerza de fricción, realizando el regla a la mano derecha, nos da un momento negativo. Entonces sería más bien la fuerza de fricción por R por T. Y esto nos da como resultado I por alfa. Y por omega. Entonces, aquí sería 40 por 0.08 por 6 menos la fuerza de fricción, que sería 0.2 por la normal, que la normal nos dio que es de 135,
0.4, 54 más bien, por T, que es 6. Y eso nos da como resultado I por omega. Entonces, toda esta expresión, bueno, podemos de una vez dividir todo esto entre I, y recordemos que nos dio 0,56. 256, perdón. Ya tendríamos que omega es igual a 36,26 radianes entre segundo al cuadrado. Y esta sería la solución del ejercicio. Ahora veamos qué tenemos acá. ¿Por qué lo hacemos con la parte de impulsos? Porque vemos que nos dan tiempos y nos dan fuerzas. Entonces esto ya es un indicativo de que tenemos que hacer por impulso y cantidad de movimiento angular. En el caso de que hubiéramos hecho el análisis de sumatoria de momentos impulsivos, bueno, la parte angular desde A, por poner un ejemplo, hubiéramos que tenido que tomar en cuenta, bueno, de haber sido el caso que aquí hubiera un vector de velocidad, hubiéramos que tener que tomar en cuenta, pero no este no es el caso. Pero, digamos, si hubiéramos hecho el análisis con respecto a, nos hubiéramos quitado encima la fuerza de fricción, pero hemos tenido que tomar en cuenta tanto el movimiento que me genera la fuerza de la barra como el peso. Igual, de igual forma, les tendría que dar el resultado. Y ese sería este primer ejercicio.